dónde puede entrar el plan. Oye, Francisca, ¿puedes hacer el... Ahí, no sé. esa posición? ¿Cámara? Fuego. Avanzar un poco más. Acción. Muy buenas noches, esto es TV Clima Nacional. En el norte grande, una alta presión hará que las corrientes de cobre fluyan sin restricción hacia el extranjero. Tu copilla se verá refrescada por una brisa agradable de hollín y arsénico. Mientras tanto, en el norte, chico, el agua se concentrará en pequeños sectores de la gran minería para la gran minoría. La zona costera del país se verá alterada por una gran alta presión de solo 7 familias. La Araucanía amanecerá encapuchada, provocando alzas en el terrorismo étnico de la región. Pero no se preocupe porque durante la tarde se verá opacada fuertemente gracias a las fuerzas especiales de nuestra nación. Y en el sur, No podemos ir ahí, es privado. entonces, más al sur, en Aysén. Ahí donde están los revolucionarios. Ahí amanecerá todo cubierto de pinos, gracias a la presencia de una nueva forestal en el sector. Bueno, los invitamos a continuar nuestra compañía. Creo que hoy día en Chile la mayor parte de nuestra población no tiene claro hacia dónde quiere ir. El neoliberalismo ha calado mucho desde el punto de vista de la cultura, usando el término cultura en su sentido más amplio, de modo de vida, de modo de existencia, de forma como la sociedad se organiza y se ve a sí misma. El neoliberalismo ha penetrado la sociedad chilena hasta en sus fibras más íntimas. La historia es curiosa. ¿Por qué se llegó a eso? Fue porque vino un profesor de Chicago a Chile de apellido Harberger y trabó una relación sentimental con una chilena. Se casó con esa chilena, se fueron a Estados Unidos y venían periódicamente a visitar a su familia a Chile, y Harberger entonces empezó a frecuentar a la Universidad Católica y ahí se hizo el programa de cooperación Universidad Católica, Universidad de Chicago, y de ahí surgen lo que se llamó los Chicago Boys. Los Chicago Boys era un grupo de economistas chilenos que fueron a estudiar a la Universidad de Chicago, cuyo maestro era un conocido economista de ultraderecha llamado Milton Friedman. La Universidad de Chicago era uno de los centros ideológicos más importantes de ese periodo del pensamiento
monetaristas, serían una expresión estricta, que después pasa a ser las concepciones neoliberales, que pasaron a predominar a nivel mundial desde el comienzo de la década de los 80. Y que en esos años, fines de los 60, elaboran un texto de propuesta para la economía del país. Ellos están íntimamente vinculados a la generación de lo que se denomina el ladrillo, que es el documento que se preparó durante el periodo de la Unidad Popular, o prepararon durante el periodo de la Unidad Popular para que sirviera de base a las formulaciones de política económica que iban a aplicar. Donde está efectivamente, antes del golpe, establecido las líneas gruesas de la transformación y del retroceso profundo que se produjo en el país como consecuencia de la aplicación de esas medidas. El guión narrativo nos ofrece lo siguiente. Al comienzo vemos de perfil al profesor Milton Friedman poniendo punto final a una frase escrita en la pizarra. Vamos a ir. La sala de clases y los alumnos, quienes se encuentran claramente divididos en dos grupos. Uno de ellos, los Chicago Boys, están sentados en las primeras filas de la sala. Los Chicago Boys escuchan atentos. El otro grupo, el otro de los alumnos, Y cuando en el año 73 Pinochet dio encabezó el golpe de Estado, ellos concurrieron, me parece que al miembro de la Junta Militar encargado de la economía, que era el comandante en jefe de la Marina, el almirante Merino, pero llegaron los Chicago Boys y le dijeron, mire, nosotros tenemos esta propuesta, aquí le traemos, y le pasaron el ladrillo. De modo que eso es lo que viabilizó que se armara
a partir del 74, 75, ya bien formalmente, el ingreso de este grupo de economistas al manejo económico del gobierno de la dictadura, y provocó este maridaje paradójico en cierto sentido entre uno de los gobiernos más represivos y antilibertarios, supuestamente defensora de la libertad de decidir, de la libertad de elegir, como decía Friedman. O sea, dictadura política y libertad económica fueron los dos componentes de este injerto que significó el modelo dictatorial. El golpe de Estado es fundamentalmente un golpe a la igualdad. Si uno mira, los datos de desigualdad pegan un salto radical después del golpe y se llega a niveles de récords mundiales durante los años 80. ¿Ya? Eso es lo fundamental, ese es el corazón espiritual. La injusticia era parte de la fórmula. Lo que nos dicen es que la injusticia no es un problema, es una realidad que vamos a alimentar. Algunas medidas que se tomaron en la primera etapa de la dictadura tenía que ver con desmantelar la construcción de reformas importantes que venían como grandes aspiraciones de democratización de nuestra sociedad desde los años 50, 60 y comienzos de los 70 que se consolidan con el gobierno popular. Tiene que ver con medidas o pilares muy importantes de alcanzar más niveles de justicia social, de democratización. Y esos pilares que fueron muy importantes en las reformas sociales y políticas hasta el gobierno popular de Salvador Allende, son los temas también que se transforman en los principales ejes que la dictadura necesitaba desmantelar para dar paso a esta refundación de Chile. La política de los Chicago Boys, de acuerdo con sus vínculos e intereses relacionados con las grandes compañías internacionales, las transnacionales que ya estaban empezando a operar, y con los grupos chilenos oligárquicos también de larga data, como los Edwards, como los Mate y otros, tomaron, por así decir, en sus manos apoderarse de todas las grandes inversiones que el Estado había hecho de acuerdo con los recursos que todos los chilenos habíamos aportado. Esto se hizo en el lapso largo que duró 16 años, ¿no? Ahora todos los indicadores que se han estudiado posteriores han demostrado que fue un corte abrupto que sufrió el país y que lo desvió de la línea de industrialización que se estaba llevando a efecto desde los tiempos del Frente Popular de 1988, con la creación de la Corfo, el descubrimiento del petróleo, la creación de las grandes plantas hidroeléctricas, todas por cuentas del Estado, la industria siderúrgica y una serie de otros avances y progresos que se venían desarrollando y se acentuaron durante el periodo de Salvador Allende. Estos eran puros peladeros en el año 70. Hoy día está todo construido ya con diferentes poblaciones. De aquí para allá comienza la nueva La Habana. Todo esto eran terrenos de toma, puro campamento. Este es el lugar del campamento. Todo esto. Estos eran puros peladeros en el año 70. Mira, lo que más recuerdo yo, bueno, en primer lugar la alegría de poder conseguir algo, de poder luchar por conseguir algo y conseguirlo, que era la vivienda. ¿Y qué tipo de casa es la que vamos a hacer? Primero, se llamó un concurso y la cual se hizo en maqueta. Una de las maquetas ganó, que era el abuelo Cáceres, que era un viejo luchador, tenía como 70 años estando acá ya, tenía algún conocimiento de arquitectura y él ganó el formato de la maqueta y se empezaron a hacer, pero la distribución era de ese tipo. Este es el jardín y esto fue atendido por nosotras, por las pobladoras de la Nueva Habana. Por ejemplo, cuando salíamos en protesta, cuando salíamos a movilizarnos, aquí llegan todos los cabros chicos y los cuidaban las mismas vecinas, las lolas o las personas de edad que no podían trabajar, ellos los cuidaban. Pero aquí funcionaba la sala, cuna y jardín.
el hecho de llegar acá a mí me sirvió mucho. Yo siempre cuando niña quise ser enfermera. Entonces, ¿qué pasó? De que aquí me dieron la oportunidad de aprender todo lo que es la parte de salud. Yo aquí aprendí a ser persona, a ser solidaria, comprometerme con mi gente, con mi comunidad. En esa época nosotros, si una pobladora por X motivo no tenía para comer entre todos, nosotros le hacíamos la plata para que comprara la canasta familiar. Las decisiones y todos los acuerdos eran por acuerdo de asamblea, así que las asambleas determinaban lo que querían y lo que no querían. Así que no se le podía echar la culpa a un partido político de lo que se acordara, porque era un acuerdo generalizado de todos los pobladores. Me había tocado justamente turno de noche en el consultorio y de repente sentía ruido de aviones, ruidos de avión nomás, cuando de repente escucho, alguien dice, ¡ay, golpe de Estado! El golpe destruye un proceso emancipador en Chile que creo que tiene decenas y decenas y decenas de décadas de construcción, de años de construcción. Destruye una república, un movimiento popular muy fuerte, pero también un imaginario y una fuerza histórica que se expresaba en todos los aspectos de la vida chilena. Y esta es una destrucción total, es decir, tal como en algún momento el propio Pinochet lo dijo, aquí lo que se buscó fue una vendetta, pero por otro lado plantearse una contrarrevolución capitalista, que fue lo que abrió paso al neoliberalismo en Chile, que es el periodo histórico donde más acumulación de riquezas en toda la historia de Chile y probablemente en la historia de la humanidad de muchos países del tercer mundo, incluido África, se ha producido en favor de los grandes consorcios transnacionales que ya Salvador Allende en su discurso en Naciones Unidas alertó y denunció con una visión de futuro impresionante. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. La represión en Chile es la instalación del disciplinamiento para imponer una política económica, un tipo de país que, por cierto, tenía que negar todo lo anterior y también tenía que negar la posibilidad de que los movimientos ciudadanos, los movimientos populares, los trabajadores, las mujeres, el pueblo mapuche fueran protagonistas. Esas políticas económicas sociales, en el caso de Chile, solo podía tener lugar a través de una dictadura, porque requerían la demolición del movimiento obrero y de los partidos de izquierda. Entonces, ser economista de la dictadura, aplicando un programa de reconversión capitalista tan profunda, exigía saber que tenía que haber desaparecido, que tenía que haber torturado. Chile fue un conejillo de India, fue un experimento
que al ver que por primera vez se aplicaba y que podía aplicarse sujetando de una u otra forma a los opositores, encontraron más facilidad y de ahí para adelante en una serie de otros países, ¿no? El mismo modelo neoliberal aplicado, el 75 en Chile se empieza a aplicar, el 79 en Gran Bretaña por Margaret Thatcher y el 80 en Estados Unidos por Ronald Reagan. Estos Chicago Boys son contrarrevolucionarios sin escrúpulos y sumamente efectivos. Están demasiado felices por ser profetas del exceso, podríamos llamarlo, ¿no? La primera parte del plan de reconversión económica contiene dos tipos de medidas principales. Una es la llamada política de shock, bueno, que implica el fomento de la represión al movimiento obrero y al movimiento de izquierda para poder liberalizar efectivamente la economía. Ellos están seguros que este tipo de programa económico, con la intervención mínima del Estado y la máxima del mercado, es la que mejor permite el desarrollo del capitalismo. Y en efecto, permite que el capitalismo chileno dé un salto adelante, pero como sistema capitalista, por supuesto. Por lo tanto, todo el área de propiedad social formada por el gobierno de Allende es privatizada. Todas las empresas públicas son privatizadas, incluidas aquellas que se habían constituido desde antes del gobierno de Allende, como fueron las empresas básicas para el desarrollo industrial en la década de los 40, me refiero a la electricidad, particularmente a la hidroelectricidad, la producción de acero. Esas empresas son privatizadas junto a muchas otras y son vendidas, esas grandes empresas, a precio de huevo. Es el mecanismo a través del cual se van constituyendo las nuevas fortunas en Chile. En 1978, Pinochet convoca al ministerio a un economista también formado en Estados Unidos llamado José Piñera. José Piñera es hermano de Sebastián Piñera, hermano no amorosos, sino que se odian entre sí. José Piñera incluso declaró que no votaría jamás por Sebastián Piñera, y ahí puso en práctica lo que él llamó las 7 modernizaciones. Es decir, se pasó de la neoliberalización de la economía a la neoliberalización de la sociedad, de otros aspectos de la vida social. La dictadura, decíamos, es un golpe a la igualdad, pero no solo es un golpe a la igualdad desde el punto de vista de la mera desigualdad, sino que fundamentalmente esa desigualdad nace porque la dictadura configura por primera vez en Chile una burguesía propiamente tal, una clase capitalista, inversionistas financieros de alto nivel. ¿Con el dinero de quién se hace eso? Con el dinero de los trabajadores a través de las AFP. El 10%, todos los meses, el 10% de los sueldos de Chile engrosan las AFP y abaratan los créditos de las grandes compañías. Eso es lo que se construye. Y por tanto, construimos un país que es perfecto, un mercado financiero, y muy imperfecta, una sociedad. Esa es la dinámica. Los mercados financieros funcionando perfectamente, y eso lo saben muchos economistas, está muy investigado, y hoy día es el problema principal a nivel mundial, los mercados financieros funcionando perfecto dejan un desastre en los países. Bueno, nosotros dijimos, hagamos un mercado financiero perfecto. Todo llega al mercado financiero. Las personas se comportan como el mercado financiero quiere. Necesitamos deuda, necesitamos crecimiento del endeudamiento, necesitamos plata disponible para las grandes compañías, necesitamos una clase capitalista fuerte. Eso es lo que requiere un sistema financiero, no es lo que requiere una sociedad. Nosotros, la sociedad fue un insumo del sistema financiero. No fue el sistema financiero un insumo o una parte de la sociedad. El terreno previsional se cree, ahí nace el sistema de administrador de fondos de pensiones, un legado que dejó José Piñera, el hermano del actual presidente. El fondo, lo principal, a mi juicio, del sistema ese es que traspasa
los recursos previsionales para ser manejados por intereses privados, y esos intereses privados los manejan en función de sus intereses, porque los recursos a los imponentes en un alto porcentaje pasan a ser manejados por las administradoras de fondos de pensiones. Se rompe el principio fundamental de un sistema previsional, que es la protección social, para transformarlo en un negocio, llamémoslo así, que queda en disposición de cuál sea la suerte que corran los recursos de los imponentes, ¿no? Entonces se llega a un absurdo, que un sistema de protección social queda en función de los albures o lo que suceda en los mercados financieros internacionales en este caso. Ahora que salen las primeras generaciones con la AFP, están sacando un cuarto, el sueldo menos del sueldo mínimo de pensión. Son manifestaciones que yo creo que el mismo pueblo chileno está dándose cuenta que esto no es sano, no es normal, no es cuerdo. Soy cantor y también soy trabajador. Hace ya varios años que asumí este oficio como una herramienta más para ponerlo a disposición de la lucha, para ponerlo a disposición de aquellos que buscan respuestas diferentes a las cuales se nos imponen día a día acá en Chile. Bajo las condiciones actuales que se nos presentan acá, el trabajo es sumamente precario, muchas veces estamos sometidos a extensas jornadas de trabajo, a desarrollar los trabajos que tenemos sin contratos establecidos, sin que se nos digan cuáles son al menos los parámetros mínimos que deben cumplir los empleadores. Y dentro de este camino, entre canto, lucha y de trabajo, yo participo en una organización que se llama Conferencia Intersindical, la cual se ha puesto como tarea, en primer lugar, colaborar en términos de proveernos políticamente, ideológicamente y en base, dentro de los principios y las bases que nos deben regir, a fortalecer y empezar a desarrollar la organización, sobre todo dentro del mundo de los trabajadores. En cada calle la lucha, con fuerza hermano la lucha, con joven rabia la lucha y antiguo odio la lucha. En el caso de la educación, el cambio brusco, lo que podríamos vincular con privatización o cambio en la estructura de propiedad del sistema educacional, se produce a comienzos de los años 80, cuando se atomizan las universidades del Estado. Tratando de explicarlo de una manera simple, lo que se hizo, por ejemplo, en la Universidad de Chile o lo que ahora es la Universidad de Santiago, que antes fue la Universidad Técnica del Estado, se les dejó sus casas centrales. En eso quedó reducido la universidad, y todas sus sedes en provincia o estructuras en provincia se privatizaron. Estos son murales con sentido político, mapuches también, que se ganaron aquí. Antes había pura reja, y estas murallas eran institucionales, azul con blanco, que son los colores que heredó la UFRO de la Universidad de Chile. Nosotros somos derivada de la Universidad de Chile, somos estatal, la única estatal de la región, por eso la defendemos. Allí este fue el primer pabellón en toma. El que más atacó Carabineros, porque aquí están las carreras humanistas. Esos vidrios en un momento estuvieron rotos. De hecho, cuando lleguemos allá te voy a mostrar marcas que quedaron en el suelo de las lacrimógenas que disparó Carabineros hacia adentro. Eso que está allí es el jardín infantil de la universidad. Y Carabineros llega hasta acá y dispara lacrimógenas con los niños adentro. Aquí siempre pasa lo mismo. Por el techo caen y los niños adentro. O sea, una cosa impresionante que a pesar de que son niños, tienen que vivir Carabineros, no deberían por qué entrar a este pabellón si son salas de clase. Mira, esta reja continuaba acá, ahora que la veo, continuaba hasta allá, y nosotros la sacamos porque la universidad, cuando nos tomamos la UFRO, nos robó todos los portones para no poder cerrarla. O sea, que nosotros hicimos, le robamos la reja, la cortamos con galleteros y la pusimos ahí a la entrada con cadena y la cerramos, y cerramos la universidad, pero duramos como 3 horas porque desalojo inmediato. ¿El por qué Chile debería tener educación gratuita? ¿Bajo qué
convenios internacionales que Chile firmó en muchas décadas anteriores. ¿Cómo financiarla esta? Es súper fácil. Chile tiene el cobre, tiene salmoneras, tiene forestales, pero lamentablemente no están en manos chilenas, están todas en manos extranjeras. El porcentaje que nosotros tenemos de cobre es ínfimo en comparación a todo el cobre nacional. Y apostar a renacionalizar el cobre, que fue una de nuestras demandas, más que demanda, una consigna que nosotros instalamos al comienzo de la movilización, era por lo mismo, criticar el sistema completo y decir de que el cobre financia la educación del pueblo. Y no solo la educación, sino que la salud y la vivienda también. Aquí no se rueda, bueno. El trabajo no se detiene y la gente cree que no estamos haciendo nada. O sea, más que la gente, los medios de comunicación creen que no estamos haciendo nada. Desde las dos partes nos estafan, desde las dos partes nos someten a la más profunda desigualdad. El mercado poniendo sus límites, sus reglas crueles, su principio de competencia en donde no existe ninguna competencia porque los que ganan son siempre los mismos, han sido siempre los mismos y ganan cada día más. Atentos chiquillos lo que está pasando. Nosotras hemos venido acá porque hemos como organización recibido desde varios años, realmente desde el año 2010, una serie de alegaciones sobre actos de tortura, malos tratos y tratos crueles e inhumanos. Pues es muy significativo para nosotros estar aquí a los 40 años de la dictadura, viendo elementos que nos plantean un continuum, como ocurre en toda América Latina, en donde las transiciones que se realizan, las transiciones a la democracia, realmente lo que hacen es mantener el status quo, y donde más se mira esto es en el tema de derechos humanos. O sea, se liberaliza la economía, se privatiza lo público, pero se mantienen una serie de candados, ya sean constitucionales o legales, que permitan el control social. Y eso es precisamente lo que vemos cuando vamos y tratamos de averiguar qué está pasando con los hechos de tortura. Vemos que el Estado chileno ha firmado muchos convenios, pero no ha cambiado mucho. La justicia militar todavía tiene predominancia en la decisión sobre la impunidad. Los carabineros y las gendarmerías, a pesar de que tienen departamentos de derechos humanos, mantienen prácticas que vienen de la dictadura, e incluso en el caso de tortura, prácticas previas. Oye, me acordé de una cosa. En el caso de este documental, que terminó llamándose Cultura, planteamos en algún minuto ver ámbitos culturales. Partirlo con esa expresión cultural de la Unión Popular y luego venir desarrollando cómo esto se sigue manifestando en el espacio público, post-golpe y en la actualidad. El desarme del movimiento cultural. Y como lo denominaba Villa Racio, le queda este golpe estético. Entonces, esta operación de limpieza y también la estrategia de resistencia y cuál era la nueva propuesta cultural de la dictadura. De alguna manera, el Estado pasaba a tener más bien un rol arbitral menor en el desarrollo del país y el protagonismo en el desarrollo, en el impulso a la economía que ha entregado la libre empresa. En este contexto surge toda una gráfica corporativa muy neutra, muy internacionalista, que apelando a tipografías como Helvética y Universe y a una gráfica muy geométrica, construida en base a grillas y en base a formas cerradas, en base a geometría exacta, al rectángulo, al cuadrado, a la diagonal, busca justamente transmitir un imaginario de solvencia, estabilidad, seguridad, orden, en una época donde tanto el Estado como las instituciones financieras querían trasuntar esa idea. Operación limpieza. Aparece el titular del Mercurio diciendo jóvenes, muchos jóvenes salen en la calle a limpiar muros. Después, operación corte, así como corte, pelo corto, la nueva moda. O sea, puras cosas así. Dice, la dictadura hizo un uso ideológico de los medios de prensa, eso lo sabemos, hasta el día de hoy permanece, y a la vez hubo una ocupación de los espacios internacionales como contrainformación y campaña, incluso también acá, piensen lo que pasó cuando vino el Papa, o sea, hubo varios instantes donde la
prensa estaba concentrada y que se utilizaron no tanto el espacio público, sino que el espacio público sumado a la amplificación de los medios para hacer la irrupción del mensaje. No solamente es brutal el cambio institucional, no es simplemente brutal la instalación de una constitución autoritaria y la instalación del sistema neoliberal, sino que también fue instalar un sistema de valores donde teníamos miedo del otro, nos convertíamos en seres individualistas, donde nuestra realización como sujeto era por medio del consumo y del mercado. Entonces cada uno se la arreglaba como podía y se desarmaban las redes sociales, se desarmaba la articulación, la organización, y nos convertíamos simplemente en sujetos consumidores donde cada uno tenía que luchar por comprarse la tele más grande. Y para ver los problemas que hoy día tenemos sobre la salud y la prioridad, el impacto que está produciendo, el malestar que está produciendo en la población, hay que recordar lo que era el sistema de salud 40 años atrás o más. Partiendo incluso y reconociendo de que en ese tiempo había mucho menos recursos por parte del Estado. Entonces, una de las cosas que el propio Allende, como médico y como estadista, impulsó en Chile de antes de Pinochet, fue la atención de la madre y del niño. Y es así como hubo leyes especiales y en el gobierno del propio Salvador Allende se tomó una medida audaz que significó, que se llamó el medio litro de leche. El medio litro de leche para todos los niños. Se creó antes de la dictadura y de los Chicago Boys lo que se llamó el Servicio Nacional de Salud. O sea, se unificaron los distintos sistemas que habían, ¿no? Además, también el Estado tenía una empresa especial para construir hospitales. Sociedad Constructora de Hospitales se llamaba. Había escasez de médicos hasta el año 70, cuando asumió el gobierno de Allende. Pero ¿qué es lo que hizo entonces el gobierno, y de acuerdo con las universidades? Ampliar la matrícula. Entonces me acuerdo perfectamente que el diario El Mercurio, en una editorial, criticó la medida, diciendo que era una medida absurda porque no se necesitaban tantos médicos. Bueno, hoy día vemos que a pesar de todo y de los supuestos beneficios de la medicina liberal, están estallando estos movimientos como el de Tocopilla, como el de allá en el sur, en Quellón, en la isla de Chiloé, donde ya la desesperación es tan grande que la gente sale a la calle para reclamar que traigan médicos, porque no tienen cómo atenderse los partos, por ejemplo. Entonces, todo lo público en materia de salud sufrió un deterioro con el modelo neoliberal. Lo que más predominan son las grandes clínicas, las grandes empresas que se han empezado a constituir para construir clínicas, administrarlas y cobrar unos precios que arruinan a la gente. Entonces se ha ido formando una especie de monopolios, oligopolios en esta área de la salud que antes era en un 80% atendida por el Estado.
La salud en Chile. El sistema de salud chileno está compuesto por un modelo mixto, el público y el privado, ambos provenientes del modelo económico neoliberal instalado en Chile por la dictadura del año 80. Modelo defendido y validado también por la concertación en la década de los 90 y 2000. El sistema público está compuesto por el ISP, Instituto de Salud Pública, Senabast, Central de Abastecimiento y FONASA. Fondo Nacional de la Salud. Y el sistema privado está compuesto por las ISAPRES, Instituciones de Salud Previsional. Y regulando ambos mecanismos se encuentra el Ministerio de Salud. Entonces podemos decir que las personas pueden elegir dónde atenderse. Así es, mi querida mano de obra asalariada. Permiso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se financian estos sistemas y la salud de todos los chilenos? Con los impuestos generales, que es el 7% de tu salario. Gasto que sale del bolsillo de cada uno de los chilenos. Es necesario entender que el 65% de las cotizaciones está destinada para 3.962.000 personas que se atienden en el sector privado y que solo el 35% de las cotizaciones de todo un país, repito, solo el 35% de las cotizaciones está destinado para 940.000 personas que se atienden en el sector público. O sea, ustedes, mucho para pocos y poco para muchos. Él es J, ciudadano chileno de sexo masculino y padre cesante. J nació en el Monte el año 1985, 4 años antes de que llegara la supuesta democracia y con ella la libertad de elegir entre lo público y lo privado. A la edad de 6 años, J sufre de una meningitis meningocócica. El endeudamiento para poder vivir y el gasto para mantener la salud de su familia hace que Jorge, que es el papá del J, tenga que buscar un mejor trabajo, tenga que vender el lana, tenga que cambiar a su hijo del colegio particular subvencionado en Las Palmas al liceo público de Las Salinas, perteneciente a la familia Mate, que también son dueños de la Sociedad de Instrucción Primaria, de todo el papel confort, de Hidroelcén, de Endesa, de la Universidad Finisterra, de la Clínica Las Violetas, y parece que de este hospital también. Si entendemos que el 80% del ingreso anual está en manos de 4 familias, repito, el 80% del ingreso anual de todo el país, de todo este país, está en manos de solo 4 familias. Walmart, Luxich, Mate, Piñera. Y que el 5% de la población más rica gana 830 veces más que el 5% de la población más pobre. ¿Qué es la libertad? Una mierda. ¿Qué es la democracia? Una mierda. Los derechos de uno. Más encima ahí no lo muestran, sino que no lo dejan pasar a México. Por ustedes. Hola, pequeña. Señor, ¿Por dónde salieron mi amigo? ¿puede grabar acá? No, Y menos no, sin imagínate. autorización. Ahí tiene ¿Es un los hospital letreros. público? Pero no se puede grabar. Pero no se puede grabar. Ahí está la ley que lo dice. No se puede grabar. ¿A dónde hay una ley que diga eso? La ley 20.000.
584. Por favor, necesito que hagan desalojo. Un espacio público. Amigo, no estoy grabando. Y sin autorización no pueden hacer este tipo de cosas. El público que está acá. Los movimientos ya no existen. Si uno tuviera que resumir un diagnóstico de de la economía chilena según los Chicago Boys, es eso, ¿no? Eso termina traduciéndose años después en la Constitución de 1980, que nos rige todavía, que estamos tratando de que sea reemplazada a través de una asamblea constituyente, pero en esa Constitución se mantiene el principio de la subsidiariedad. El Estado podrá intervenir solo en aquellos casos en que la iniciativa privada no es capaz de abordar una determinada tarea económica. El amarre de la Constitución del 80 está en manos de otro tipo de intelectual orgánico, que era Jaime Guzmán, ¿no? Era un dirigente estudiantil de la Universidad Católica, que en la toma de la universidad en 1967 forma el llamado movimiento gremial y después se asocia a los militares en la Comisión Constitucional. Y todos ellos empiezan la larga elaboración de la Constitución, que empieza inmediatamente después del golpe, pero que recién está lista para ser plebiscitada en 1980. Y ahí se realiza un plebiscito sin registros electorales, sin control electoral, y el triunfo de la Constitución del 80 es por 60-40, una cosa así, un triunfo holgado. Y esta Constitución es una Constitución que define un sistema de democracia representativa con enclaves autoritarios, que son los senadores designados, el papel del Consejo de Seguridad Nacional, que tiene mayoría militar y que determina cuando en Chile hay una crisis social, altos quórum para cambiar la Constitución, el sistema binominal, que todavía permanece, la posibilidad de quitarle la ciudadanía a los individuos que se manifiestan como marxistas. Y deja así la actividad económica reservada, hace una reserva, establece una prioridad para la iniciativa empresarial. Y Jaime Guzmán ve la oportunidad de además vincular esta transformación económica con su modelo político, con su modelo de participación de organizaciones intermedias, despolitizadas, con su modelo antipartidista, con su modelo de democracias de baja intensidad o de políticas de baja intensidad, de democracias tuteladas, como Futuro para Chile, donde los grupos más radicales tengan capacidad de veto sobre los grupos más masivos de la sociedad. En fin, un conjunto de criterios que él fue viendo como una oportunidad de oro, donde cuadraban maravillosamente estas visiones económicas con una visión política que se quiso instalar. Entonces hay una serie de amarres que si no se cortan, es imposible hacer la transformación. Y uno de esos es la Constitución. Ahora, si eso se resuelve a través de la Asamblea Constituyente, que sería a mi juicio lo mejor, u otro mecanismo, puede resolverse a lo mejor por otro mecanismo, pero es algo que si no se resuelve, estamos entrampados. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos de los profesionales chilenos, los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará izada en el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y el pueblo nuestro. Todo partió, diría yo, hace algunos años atrás, en los tiempos del gobierno de Salvador Allende, cuando nacionalizara el cobre chileno. Estas poderosas multinacionales acudieron a la CIA y al Departamento de Estado para quejarse de que se les habían quitado las fuentes de sus ingresos a estas multinacionales. El almirante Merino señaló que ellos, los militares, no podían contradecir lo que el pueblo por unanimidad había determinado en la nacionalización del cobre. Y no serían ellos
los que provocarían la desnacionalización del cobre. Sin embargo, se metió el señor José Piñera y el señor Vigi y crearon la ley minera, que es una ley que el propio Pablo Rodríguez, asesor de Pinochet, declaró que era inconstitucional, ya que la Constitución señala en su artículo 19, número 24, que los yacimientos y las minas chilenas le pertenecen al Estado chileno de manera exclusiva, absoluta, de manera inalienable e imprescriptible, para que la gente pueda darse cuenta de la gravedad de este problema. Por ejemplo, la Billiton es un consorcio australiano, es dueña de una mina aquí en Chile. Esta mina de La Escondida, gracias al presidente Lago, cuando nosotros planteamos un royalty verdadero, él, para salir del paso por la presión que hicimos a lo largo de todo Chile, colocó un pequeño impuesto disfrazado de royalty, un 4% de impuesto adicional. Y en Australia esta empresa paga un 30% de impuestos y un 30% de royalty. Y gracias a esta presión de las multinacionales, gracias a los sobornos que hace de carácter personal y con carácter político, es que aquí, en este país, no se toman las medidas necesarias para resguardar esta colosal riqueza que tiene nuestro país. Sigue dándose el fenómeno que una buena parte de los excedentes del cobre no quedan en poder del país, quedan en poder de los consorcios que lo explotan. Y la gran minería del cobre está dominado por el 70% son empresas privadas, el 30% es Codelco. Y en ese 70% privado son grupos económicos extranjeros, consorcios económicos extranjeros y el grupo Luxi, que lleva a explicarse por qué el grupo Luxi es el principal grupo económico chileno. Ese es otro de los entramajes, por ejemplo, legales que se impuso con la constitución de Pinochet. Por ejemplo, la huelga de correos de ahora que está ocurriendo en estos momentos se ha basado bajo principios que han desbordado la legalidad del Código del Trabajo. La Federación de Correos aglutina a varios sindicatos y de esos varios sindicatos hay algunos que tienen el periodo legal para estar en huelga, que en Chile para estar en huelga tiene que ser legal, si no, no se permite. ¿Qué pedimos los trabajadores de Correos de Chile en este petitorio? Son tres cosas solamente, compañeros. Es un aumento real del ajuste de 50.000 pesos parejo para todos los trabajadores. Una vigencia de 24 meses para que escuchen a los trabajadores de Correos de Chile y un bono término conflicto como corresponde de 1,5 millones líquidos a todos los trabajadores. Sigamos marchando, compañeros, sigamos con más fuerza todavía, sigamos convencidos de lo que estamos haciendo. Esto es digno de los trabajadores, que la ciudadanía los vea a los trabajadores. Esto es por la dignidad, es por la convicción de los trabajadores. Nosotros, después del golpe militar, se destruyeron todos los movimientos sindicatos en este país y lamentablemente con mucha fuerza y miedo en algunos casos se levantaron algunos movimientos sindicales y sobre todo lo que es Correos de Chile como una empresa del Estado, nos ha costado mucho mantenerlo. Hoy día nos reunimos acá con muchos trabajadores más porque es lamentable que en este país unos pocos dueños de Chile los tienen bajo el yugo y lamentablemente no podemos surgir. Y este Código del Trabajo, que fue creado en los años 80 con la dictadura de Pinochet, coarta las organizaciones sindicales y las organizaciones agrarias. En estos momentos las huelgas en Chile son de manera reglada, son sumamente regladas. Avisan al patrón más de 45 días antes de empezar en la huelga. Entonces no hay presión de ninguna forma. Además, para constituir los sindicatos tenemos que ir a las inspecciones del trabajo, que son estamentos del Estado, el cual pone un sinnúmero de trabas para constituirnos. Y en la dictadura nace
los sindicatos interempresas y las negociaciones colectivas no regladas. Es como firmar un acuerdo en el cual el empleador no está obligado a cumplir lo que ahí está estipulado, lo que significa que no hay una presión. Y además los trabajadores, cuando están en proceso de negociación colectiva, no tienen derecho a huelga. O sea, lo que se hace acá es hacer un llamado a todos los trabajadores a que se rearticulen, a que comiencen a organizarse, porque esa es la única forma de apretar al Estado. Ya no son peleas locales, ya no son peleas de marcas, son peleas políticas. Y desgraciadamente la clase obrera está recién entendiendo esto ahora, en el año 2013 en Chile. Aquí hay que tener en cuenta que en Chile, durante el periodo de la dictadura, hubo dos crisis extraordinariamente fuertes, que fueron las más fuertes de América Latina, que fueron a mediados de los años 70 y comienzo de los años 80. ¿No? Fueron con caídas del producto de 3 o 14% en ambas oportunidades. En esta segunda crisis, la de comienzo de los años 80, hubo un interregno, llamémoslo así, desde el punto de vista de las políticas económicas, por el impacto que tuvo la crisis. Ahí estuvo Escobar, digamos, como ministro de Hacienda, que implantó, podríamos denominarlo, un manejo de la política más tradicional desde el punto de vista del capital. Y Pinochet y la Junta Militar deciden intentar cambiar de política y sacan a estos administradores neoliberales del modelo y colocan una serie de ministros que se inspiraban más bien en las políticas de inspiración keynesiana, como se decía en Chile, que se habían aplicado con anterioridad, donde se volvía todo hacia la defensa de la economía nacional, de modo que la invasión de productos extranjeros no dañara totalmente o eliminara la industria nacional, qué sé yo. Esto no tiene mucho éxito, dura del 82 al 86 y en el 86 Pinochet vuelve a colocar un neoliberal extremo, mucho más pragmático, llamado Nambuji. Y ahí comienza un proceso de privatización de empresas mucho más profundo que los procesos anteriores. Una buena parte de las grandes empresas se traspasan en ese periodo. La crisis del 82 desencadena las protestas, pero ahí entramos en otro registro. Aquí estamos en el registro del programa económico y sus artesanos, estos neoliberales silenciosos. Esa era la época más crítica de comprar por un octavo, por un cuarto, que no teníais gas, que no teníais trabajo, teníais que comprar, salir a buscar leña y prender fuego, empezando los roba la dignidad como pobladores, los robó el derecho a vivir dignamente, que le entregó las viviendas que habíamos logrado con luchas en la calle, presas, golpeadas, en una calidad de vida muy, muy fuerte que vivió nuestros hijos que llegaron muy chicos. Siempre hemos dicho, la dictadura dejó una lacra. ¿Por qué? Porque no le dio oportunidad a los jóvenes en el tiempo que más lo necesitaban, una edad de entre 15, 20 años, no tenían cómo estudiar, no tenían cómo trabajar, porque el PENELPOG no les alcanzaba para mantener a la familia y tenían que salir a prostituirse las jóvenes y los jóvenes. ¿Para qué estamos con cosas? Esa lacra los dejó, en este caso, el golpe militar. Este capitalismo salvaje que nos impone una moral absolutamente poco solidaria, individualista, competitiva. De alguna manera ha forjado un poco el carácter en general colectivo de la sociedad chilena. Que van creando un hombre nuevo, pero no el hombre nuevo de Che Guevara. Y la mayor parte de este crecimiento va a parar a muy pocas manos. Hay que darse cuenta que el 1% de los chilenos se reparte el 30,5% del producto. El 1%. El 0,1% se reparte el 17% del producto. Hay que darse cuenta que el 64% de los recursos
que obtiene el Estado para salud, vivienda, para construcción de caminos, etc., proviene de impuestos indirectos. ¿Cuáles son los impuestos indirectos? El IVA, impuesto a los cigarrillos, impuesto a las gasolinas. ¿Qué significa esto? Que es la masa de consumidores la que aporta los mayores recursos al Estado. Hoy día tenemos una sociedad capitalista típica que produce este hombre nuevo del capitalismo, el ciudadano consumidor, podemos llamarlo así. Entonces, estas catedrales del consumo se abren para que los fines de semana vayan los padres con sus hijos y sus esposas a mostrarle, pasearse mirando este museo de la vida capitalista y para mostrarle a sus niños la zapatillas que puede comprarse apenas tenga la posibilidad de usar una tarjeta de crédito. El manejo económico de la dictadura hasta los años 86, hasta el último lustro de la dictadura, es un fracaso. No hay crecimiento económico, todos los índices son negativos, son malos. Ahí se produce el viraje cuando comienzan a volver los capitales extranjeros. Ahora, la visión que queda en general, que se maneja a nivel general, es el último periodo de la dictadura. Entonces crea esta imagen de que ese es un periodo positivo. Y ahí está uno de los grandes errores de la Concertación como gobierno, que asume ese mismo esquema de política, partiendo de la base que era algo que era favorable para el país, que se ha demostrado claramente que no lo es. Entonces se produce esta caída y llega este proceso democrático y nos pasa que la cosa cambia, pero cambia en términos de la represión violenta, de la represión agresiva, de la represión furibunda, armada, ¿no? Y se cambia por una represión que es la económica. El nuevo Estado sigue favoreciendo y pensando que el único modelo a seguir es el neoliberal, aquel que habla de que uno tiene que trabajar para su propio beneficio, para conseguir la suntuosidad que el régimen militar empieza a meternos en la cabeza, ¿no? Entonces viene este nuevo Estado democrático que sigue diciendo lo mismo. Cuando nosotros estamos apuntando a modificar, a maquillar, a seducir un modelo que es el neoliberal, yo creo que debemos saber de qué estamos hablando, no podemos ignorarlo. Lo que no sabíamos, y es súper doloroso aceptarlo, es que era esa gente en la cual nosotros pusimos ciertas ilusiones iban a ser tan poco OTAN,
tan traidores. Para mí en realidad es eso. Yo siento que yo como chilena puedo decir que me he sentido traicionada. Yo como artista chilena puedo decir que me he sentido traicionada. Yo como mamá, como parte de una sociedad, lo puedo decir. Muerte invadió mi cesera y me fui camino a la mar. Es una dictadura, una nueva dictadura. Eso es lo que yo siento. Porque claro, nos vendieron la pomada de la libertad y no sé qué, pero sorry. Yo siento que estamos en una dictadura constante. No pertenecer a un sistema de AFP es una dictadura. El no pasar por una universidad y que te pregunten, oye, ¿tú estudiaste en una universidad? No. Y que te miren mal también es dictadura, ¿cachai? Que la gente está con esa visión. Entonces yo siento que es la nueva dictadura en la que estamos. Y con la vuelta, digamos, a la democracia, entre comillas, con el eslogan que se dio en ese tiempo y que nunca la alegría llegó. O sea, la alegría llegó para unos pocos. La alegría que nunca ha llegado. Entonces, pensando en eso, pensamos que se iba a dar un comienzo, una nueva... Tontamente, digamos, todavía pensando en que se iba a orar bien para el pueblo, para nosotros. Pero hasta el minuto ya quedó demostrado. Y ha quedado demostrado además de que hoy día el duopolio es parte de la derecha. No hay izquierda representada. Ni siquiera aquellos que se han apegado hoy día para tener un cupo parlamentario. Nacieron en cuna de oro y morirán en cuna de oro, porque ese tiempo se les olvidó lo que ellos aprendieron, que estuvieron en mi casa, que estuvieron y que se decían ser revolucionarios y que se las daban a todos, se les olvidó el papel que jugaron. Tienen la capacidad intelectual, llamémosle, porque creen sabérselas todas, y en la realidad son puras lecturas de libros, pero en la realidad no han vivido los procesos que vive el pueblo. La Concertación, por tanto, empieza a heredar este poder, parte de este espíritu de negociación que tuvo durante toda la década de los 80, que termina en un plebiscito y que termina en entonces una democracia de los acuerdos, que termina minimizando el poder de los militares, y eso hay que reconocerlo, pero al mismo tiempo aumentando los poderes fácticos de los otros poderes que en Chile tenían poderes extrainstitucionales. Aumenta el poder de la prensa oficial entre comillas, la prensa del proclive al empresariado, al modelo económico, aumenta el poder del empresariado radicalmente. El poder del empresariado del año 85 en Chile es menor, mucho menor del poder que tiene hoy día. La Concertación es un gran dispositivo de administración, de algún modo, de los poderes fácticos. Llega el gobierno Patricio Aylwin y se pone en funcionamiento una política que podemos llamar de continuidad. La política realizada por la Concertación tiene dos etapas: los gobiernos democracristianos de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle y los gobiernos socialistas de Lago y Bachelet. En los gobiernos democracristianos podemos hablar de una continuidad con profundización. Y la profundización consiste en que privatizan empresas que habían permanecido en poder del Estado durante el gobierno de Pinochet, y se produce efectivamente la entrega del patrimonio nacional. No cumplieron en buena medida el compromiso de desmantelar todo lo que dejó la dictadura y reorganizar de nuevo el país para beneficio de la gente, ¿no? Esa transición pudo haber seguido otros derroteros si hubiera habido más fuerza, más empeño, más compromiso, más voluntad, más capacidad de los partidos de la Concertación.
de ponerse en sintonía con la ciudadanía y de movilizar a la ciudadanía denunciando a quienes bloqueaban los cambios a la derecha. Y es eso lo que no se hizo, sino que más bien lo que se construyó fue una complicidad. Esto es parte de las familias que explotaron el carbón. Esto es parte de lo que el subsuelo, la tierra le entregó a algunos empresarios que lucraron con los recursos de la naturaleza en nuestro país, pero también con la gente. Mucho sudor y mucho esfuerzo de muchos trabajadores del carbón deben estar aquí en este palacete. Si bien institucionalmente todas las garantías se crearon y existían en la década de los 80 todavía bajo dictadura, su implementación, o sea, la oleada de grandes inversiones extranjeras transnacionales en Chile para la explotación minera privada se generan los últimos años de los 80 y sobre todo en la primera década, o la última década del siglo XX, del 90 al año 2000. Entonces, eso ha significado para Chile un aumento de la desigualdad. Eso ha significado para Chile altos costos sociales y ambientales. Hoy día hay ciudades importantes que están en riesgo de quedarse sin agua para el abastecimiento del consumo humano. O sea, estamos llegando a límites donde ya no es un tema solo de disputa entre la minería y la agricultura. Estamos hablando de que está en riesgo el abastecimiento de una cuestión esencial como el agua potable. Y eso lo está sufriendo mucha gente, tanto en el norte pero también en el sur. En el caso de las empresas forestales con las comunidades mapuche hay una situación allí también muy crítica y que es la otra cara de este modelo neoliberal, es la otra cara que muestra el sufrimiento y los niveles de desigualdad que se han seguido profundizando en nuestro país. El mercado y su lógica lo ha invadido todo, o casi todo, hasta la vida privada. Es una sociedad que está extremadamente mercantilizada. Eso la ha conducido a un presentismo, a vivir el presente sin tener claro un horizonte. Y a un proceso en que desafortunadamente hasta hoy día quienes sí siguen teniendo un horizonte, divisan un horizonte, están fragmentados. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué no somos capaces de darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es responsabilidad de todos nosotros y es con nosotros? No es cuidándole las lucas a las transnacionales. Yo no quiero llegar a Suecia y decir, oye, viene un barco chileno que trae madera. Y le digo, ¿pero por qué? Mira, tiene este bosque tan lindo. Me dicen, sí, pues, en este bosque nadie saca una astilla. ¿Por qué hace tanto tiempo tenemos instaladas tantas mineras trabajando transnacionales, llevándonos todos los recursos, envenenando nuestras aguas? Eso se permite hoy día, lo permiten nuestras autoridades. Es eso lo que hay que revisar, es eso lo que hay que cambiar.
progreso de los movimientos sociales está basado en ir justamente recorriendo el camino de ir a su vez desmantelando, ¿ya?, todo este proceso que se armó desde el año 80 en adelante. Este proceso es el desmantelamiento, es la Constitución, es la educación, es la salud. Estamos hablando justamente de todos los debates que se construyeron en los años 80, en su forma definitiva, adquirieron sus últimos retoques durante los años 90 e inicio del siglo XX con los gobiernos de la concertación, y que hoy día entonces empezamos la devolución, porque la historia finalmente siempre es un péndulo que en algún momento entonces llega a su punto máximo que no llegó. Las nuevas generaciones que emergen hoy día a través de los movimientos estudiantiles del 2006, del movimiento estudiantil del 2011, no nacen de la nada. Es en parte la recuperación de una herencia, aunque ellos mismos no sepan bien cuál es esa herencia. Pero la herencia está ahí y existe porque así es la historia y así son los procesos sociales. Uno es hijo de alguien, ni calco ni copia. A la historia no hay que ponerle calco para que se repita, porque no se repite, hay que inventarla. Pero al inventarla hay que hacerlo con una mochila que uno lleva atrás, donde está la memoria. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día en Chile, y yo creo que es un proceso que puede acelerarse, pero también no necesariamente. Pienso que el sistema va a tratar de hacer un cierre, va a tratar de poner y está tratando de poner en marcha los mecanismos de cooptación para evitar que este despunte, este florecimiento de este nuevo movimiento social siga el curso de los nuevos horizontes que está divisando y se quede entrampado en aquello que hoy día existe. A lo mejor, para decir lo que ya es casi un lugar común, todo tiene que cambiar para que todo quede igual, pero aquellos que queremos que todo cambie de veras son los que tenemos que tratar de empujar con fuerza en ese camino que encabezan las jóvenes generaciones. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Vengo de una tierra anciana, antigua salvaje, mapuche y descarnada. Mi abuela indígena aymara, nacida donde el aire parte las siembras y la cara, donde se picha coca para ganarla la jornada. Mi abuelo de la pampa vino, mundo eterno de estrellas, de zambas, de nostalgia y de vino. La sangre roja del indio corre por mis venas, mezcladas con inmigrantes soberbios que llegaron un día con Biblia y con cadena. Yo vengo de muchos lados, pero tengo claros quiénes son mis hermanos. Bien identificados, los de mi lado son los indignados. Los basureados son, los olvidados son, los que están en todas partes, los que viajan apretados, los que respiran y maldicen como perros apaleados. Llevan el corazón en mano, fecundo de amores, de lucha y de trabajo. Fecundo de amores, de lucha y de trabajo. No pido tierra ni riqueza, si están manchadas con la sangre de los míos. No pido tierra ni riqueza, si están manchadas con la sangre del trabajador asalariado. Solo entono lo que ven mis ojos descarriados, solo canto lo que ven mis ojos descarriados. Solo quiero lo que ven mis ojos descarriados. Solo entono lo que ven mis ojos descarriados. Solo canto lo que ven mis ojos descarriados. En cada calle la lucha, con fuerza hermano la lucha, con joven rabia la lucha.
y antiguo odio, la lucha bajo los puentes, la lucha en cada huelga, la lucha con tantas manos, la lucha que no olvidamos, la lucha. Hoy quisiera cantar contigo, hermano, un carnaval lindo del altiplano, pero solo sale este canto urbano del presente y del pasado. La injusticia repitiéndose como hace 500 años. Poco y nada ha cambiado para los que siempre se han quedado abajo, para los que respiran carbón todos los días o para los que se quedan en las minas atrapados. Antes un patrón, hoy un empresario. Antes fichas, hoy dinero plastificado. Antes esclavo y con contratos infrahumanos. Antes látigo, hoy amenazado con despido. Antes milico, hoy disparando los pacos mal paridos. Antes un patrón, hoy un empresario. Antes ficha, hoy dinero plastificado. Antes esclavo y con contratos infrahumanos. Antes látigo.